La Asociación de Críticos de Arte se formó en los años 50 con José Pedralbul, que Romero Brés lo había nombrado presidente de la Asociación de Crítica, desplazando a Eduardo Bernaza, que había ido en los años 40 por Gran Bretaña y fue a esa Asociación de Críticos y lo nombraron a él el presidente de la asociación, que no existía todavía. Y entonces Argul lo desplazó y después le reprocharon a Romero Brés que haya designado como presidente de la Asociación de Críticos a un Marchand. ¿Sí? Dos cosas que están en colisión ética absoluta, ¿no? Y bueno, igual funcionó la Asociación de Críticos con todos los jóvenes ya que escribían en ese momento, y empezó una actividad moderada, pero recién después de la instauración de la democracia en los años 80, es que la Asociación de Críticos de Arte tuvo realmente un papel fundamental en la cultura uruguaya, porque empezamos a hacer, a iniciativa mía, los balances anuales de la actividad, ¿no? Yo ya los hacía en la Alianza Francesa, hacía un balance anual, exponiendo los principales artistas, las obras, los principales artistas, y después eso lo trasladé a la crítica de arte, donde todos nos reuníamos, estaba gente, Alfredo Torres, Alicia Haber, algunos desaparecidos, y juntos establecíamos los criterios para hacerlo y los exponíamos en diferentes lugares, a veces en la Intendencia, a veces en el museo. No sé si llegó a hacerse algo aquí en el subte, pero era el único incentivo que había para los artistas uruguayos, el reconocimiento de una actividad, porque en ese momento solamente funcionaba alguna galería en democracia, a partir de los años 80, que era las galerías de la Ciudad Vieja, tanto Moretti, que ya era más que centenaria, y era la primera galería fundada en Montevideo a principios del siglo XX, y estaba la Galería Latina, que había cosechado un buen repertorio anual, y como la otra galería en la Ciudadela, que era Enrique Gómez, que desde el principio siempre estuvo por la presentación de los críticos, de los artistas jóvenes, ¿no? Algo muy meritorio que no todos se ocuparon de hacerlo y que después serían los maestros del arte actual. Y después estaba también Carle Gugelmeyer, ¿no? Que fue una gran galerista y que financiaba, que fue la que hizo el primer contrato importante con un pintor como Hugo Longa. Era bancario, dejó el oficio y le hizo un gran contrato Carle Gugelmeyer para vivir solamente de la pintura, pagándole todos los meses un sueldo, ¿no? Tanto que Hugo Longa, que no tenía una gran proyección nacional, cuando fuimos jurados con María Luisa Torres del premio Benaverit, el primer premio a un pintor para el exterior se lo dimos a Hugo Longa, que le permitió salir, ya tenía sus 50 años y no había salido nunca por motivos económicos al exterior. No solo por motivos económicos, sino que Hugo tenía miedo de confrontarse con el exterior y que él no sé absolutamente nada.
pero cuando fue a Israel y fue a París, se vio que podía mantenerse y le volvió la confianza para empezar a viajar. Cuando se le ocurrió eso, le vino un ataque cardíaco y no pudo ir. El problema de la crítica de arte es muy curioso, porque para mí la crítica de arte, más que un oficio o una profesión, es un modo de vida, una manera de ser y estar en el mundo, es decir, una pasión. Y yo desde chico, desde niño, fui crítico implacable de todas las circunstancias, porque la crítica de arte no es solo, uno elige determinada disciplina para ejercerla profesionalmente, pero uno es crítico en todos los aspectos de la vida. Y justamente yo me fogueé siendo crítico de cine, siendo crítico de teatro, yendo permanentemente a todos los espectáculos, porque hay que nutrirse de diversidades para entender algo de una diversidad. Y en ese sentido soy un resultado de mis viajes. Yo le reproché siempre a mis colegas que no viajaba lo suficiente. En esa época, hasta esa época, los viajes eran fundamentales, porque yo así conocí, a partir de 1958, el primer viaje, que se inauguró la primera exposición internacional en Bruselas, junto con la inauguración del Atomium, que fuera una estructura atómica de grandes círculos donde había restaurantes y eso, una cosa extraordinaria, que se hizo exclusivamente para esa exposición internacional y quedó firmemente hasta hoy, sobrevive. Ahí empecé a conocer a todos los críticos internacionales. Los conocía no solamente ahí, sino que a cada ciudad que iba teníamos la Asociación de Críticos, un folleto con los nombres, las direcciones, los teléfonos. Entonces a cada ciudad que iba hablaba por teléfono y ahí, como era en el 58, que empecé a recorrer y Europa estaba muy pobre, ¿no? Después de la guerra había quedado empobrecida, ¿no? Era muy fácil contactar con ellos y los grandes críticos y los pintores te recibían como si fuera un honor, un crítico, que en ese momento yo hacía mis primeras armas en el exterior. Y fui recorriendo los talleres y todo, y me vine con una pequeña pinacoteca, digamos, ¿no? Porque todos, desde Bédova a Vasarely, y tantos pintores italianos que aquí no son muy conocidos, me regalaban obras, ¿no? Y cosas que aceptaba porque se hicieron tan amigos, que aceptaba cosas que en Uruguay nunca acepté, ¿no? Yo, los pintores uruguayos, que muchas veces me decían, no quiero saber nada, es tu trabajo, no quiero recibir, digamos, como compensación una nota crítica. Eso sería una falta de ética total, cosa que no todos lo hicieron, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la crítica de arte y el viajar tenía una función extraordinaria, contactar con los críticos que se llamaba desde Leonello Venturi, que era el decano de la crítica de arte italiano, hasta Pietro del Castel, todos podía participar, conversar con ellos, intercambiar ideas, ¿no? Tener otros puntos de vista completamente diferentes. Es decir, en ese sentido, era no solo visitar los museos o la galería y compartir con los dueños de galería como Iris Clerc, que era la campeona del arte de vanguardia en París en ese momento, o tantos otros artistas,
tener una visión más aproximada, una experiencia individual única y irreemplazable. En ese sentido es que siempre he recomendado a los artistas, y a los críticos y a todo el mundo, visitar Europa, pero visitar con sentido, con ánimo de abandonar los propios prejuicios, las propias ideas, para abrirse al mundo e integrarlo de otra manera. Es decir, hoy el sentido actual del viaje no tiene casi sentido por la perversión del turismo de masas, ¿no? Porque ahora, digamos, el viajero está desorientado en un mundo en que todo se parece perversamente a todo, ¿no? Antes no era así. No había colas para entrar a los museos, no había ejércitos de chinos, japoneses, ¿no? Interrumpiendo la visión actual. En otras épocas podía ver la Gioconda sin vidrio, ¿no? Directamente, ¿no? Ahora, ver la Gioconda es una muy pura ilusión. No solo que tiene vidrio, sino que además está distanciado, no permite acercarse cerca de ellos, y además está el torrente de turistas que lo único que uno ve son las cámaras sacando fotos, ¿no? Es decir, ya el goce, el disfrute de una obra de arte se ha perdido. Y en ese sentido es que, a pesar de todo, solamente, digamos, los especialistas es que pueden evitar esas circunstancias e ir, por ejemplo, al Louvre, no los días de mayor asistencia al público, sino ir de mañana temprano o al atardecer, cuando ya el turismo decae, ¿no? Hay que encontrar las estrategias necesarias para superar, o sobre todo también ver de otra manera las exposiciones también individuales que hay por todas las ciudades, ¿no? Inclusive las bienales, que sean, o la Documenta, a la cual asistía varias de ellas, o las de Venecia, o las de León, o las de Curitiba, o de Porto Alegre, ¿no? o las de Valencia también. A mí siempre me interesaron ver cómo era el mundo según las ideas de cada curador, porque los curadores son, desde el primero de todos, el más genial, Harald Seemann, que hizo la Documenta en 1979, y él, a raíz de las obras seleccionadas, inventó una teoría, ¿no? El arte conceptual. Y a partir de ahí es que el arte conceptual se estableció en el mundo. Es decir, que a diferencia de lo que hacen los curadores actuales, que inventan una teoría y después tratan de aplicarla eligiendo los artistas, Harald Seemann hacía al revés, ¿no? Dejaba que fluyeran las ideas de las obras para entonces hacer conceptualizar y reflexionar sobre ello. Porque es difícil la enseñanza de la curaduría o de la crítica de arte. No se puede enseñar algo que está implícito en el hombre, en todas las personas. Como decía Boyce, todos somos artistas, todos los hombres son artistas. También yo podría decir, todos los hombres somos críticos. Lo que pasa es que hay algunos que hacen de la crítica un modo de vida y profundizan y viven en función de eso, y otros no, son simplemente anotadores de ideas, ¿no? Más o menos superficiales. La crítica de arte tiene que ser absolutamente independiente y
y la verdaderamente creadora, la crítica se puede llamar independiente, libre de cualquier poder económico, ideológico o de instituciones o museos, es aquella que está siempre en la oposición. No hay crítica la crítica no puede ser conformista o aplaudidora solamente. La crítica tiene que siempre estar en contra del sistema establecido, inclusive en los gobiernos que son afines al propio crítico. Es decir, siempre tiene que ser opositora, si no, no es crítica auténtica. Es decir, independiente y opositora, permanentemente, ¿no? Es la única posibilidad de ejercer en libertad el pensamiento al otro. Lo que pasa es que la gente cree que ver es suficiente. El ver ya es crear un mundo. No todos vemos de la misma manera. Cada uno ve en función de su formación personal, cultural, ideológica, e interpreta el mundo de otra manera. Y lo que hace tanto el artista como el crítico es integrar mundos nuevos al mundo establecido, ¿no? Es decir, el ojo ve lo que el cerebro es capaz de interpretar. Si no hay una cultura que interprete los datos objetivos, es imposible interpretar una obra de arte. Es decir, la obra de arte exige mucha referencia, mucha frecuentación y sobre todo el ver permanentemente es la única manera de constituir un pensamiento libre para ejercer la función crítica. De cualquiera, algunos más profesionales como los críticos u otros un observador inteligente que es capaz de tener su independencia. Porque me he dado cuenta muchas veces entre las personas que viajan a Europa, van y vienen, o a Estados Unidos, y dicen, estuve ahí, fui de los museos, no registran nada. No saben ver, porque el grave problema, sobre todo en los países periféricos, como el nuestro, es que no estamos habilitados a saber ver. Algo que se tiene desde la infancia, que se aprende los chiquilines a dibujar y a ir creando sus pequeños mundos, que siempre son emotivos, no reflexivos, y en vez de ir aprovechando ese inicio fundamental, ir creando un sistema de visualizaciones, no solo en las artes visuales, sino en las artes gestuales como el teatro, la danza, y ir profundizando en ese sentido, se corta a partir del jardín de infantes y empezamos con un sistema simplemente racional de conocimiento, de integrar más conocimiento sin elaborar en qué medida ese conocimiento fue elaborado. En vez de tener un espíritu crítico permanente, ¿no? Se evapora ese sistema en función de un conformismo igualitario de la manera de existir en el mundo. Y si no hay una diferenciación bien definida en el proceso de formación de un individuo, es imposible tener una independencia crítica frente a todos los órdenes de la vida. Porque ahora cuando el arte es tan abundante, tan contradictorio, donde hay incorporaciones inesperadas. Por ejemplo, el arte gastronómico. Que la Documenta le haya dedicado el gran premio a este artista catalán que tenía el Bulli, el restaurante, es algo fantástico. Es decir, que la gastronomía, tanto como está elaborada, como está presentada, es una obra de arte, ¿no? Que la gastronomía integre
nuestro sistema de convivencia diaria, es algo maravilloso. Es decir, un poco como se trata de cumplir aquel ideal de Pierre Monde, de que el arte es un sustituto, mientras sea deficiente, la belleza de la vida. Es decir, incorporar la vida a un sistema de relaciones armoniosos es superar ese abismo que separa entre arte y vida. Es lo que muchos artistas se propusieron y que todavía estamos logrando, intentando hacer, una circunstancia, dado las conflictividades actuales del mundo, de conseguir.